Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. La literatura y el cine están llenos de monstruos míticos, figuras escalofriantes diseñadas por sus creadores para aterrar al público, desde villanos de la complejidad psicológica del Frankenstein de Mary Shelley, hasta versiones mucho más burdas pero no menos efectivas como el célebre asesino Michael Myers de la serie de películas Halloween. Encontrar un buen susto en la historia de la narrativa moderna no es cosa difícil. De esa larga lista de representaciones del terror, sin embargo, ninguna puede compararse con la creada en 1897 por el escritor irlandés Bram Stoker. En un golpe de genialidad, Stoker ideó un villano capaz de combinar el canibalismo, el vampirismo y el ejercicio de la más sutil sexualidad. Representado cientos de veces en la pantalla grande y la escena teatral, el protagonista de la novela de Stoker ha habitado las pesadillas de la humanidad por más de 110 años. Se trata, por supuesto, del Conde Drácula, el voraz vampiro de finos modales y magnética presencia que marcara el principio de la fascinación por la sangre y la antropofagia en la narrativa universal. Pero la historia de Drácula es terrible no solo por el personaje ficticio de Stoker, también lo es porque, a diferencia de otros villanos de la literatura y el cine de horror, el vampiro de Transilvania está basado en una figura que realmente existió, aterrorizando, gracias a una imaginación infinita para la crueldad, a pueblos enteros en su época. Detrás del conde de Bram Stoker se esconde un aristócrata de la Europa del Este de los siglos XV y XVI, un auténtico maestro de la locura. Se llamaba Vlad Tepes, príncipe de Valaquia. En la moderna Rumania le decían el empalador. Vlad Tepes, que tuvo en un puño a la región de los Cárpatos en la segunda mitad del siglo XV, nació en 1431. Fue uno de los hijos de Vladislav II, conocido como Vlad Dracul o Vlad el Dragón, temido cacique de Valaquia. La Orden del Dragón gobernó aquella zona de Europa en tiempos complicados. A principios de la década de 1440, el padre de Vlad Tepes firmó, en inferioridad de condiciones, un pacto con los otomanos para garantizar el bienestar de su reino. Entre las condiciones impuestas por los poderosos otomanos estaba la entrega de 2 de los jóvenes hijos del soberano de Valaquia para ser criados y entrenados en tierra ajena. Ese fue el triste destino de Radu y Vlad, entonces todavía niños, herederos de la gallarda dinastía Dracul. Ambos fueron criados por el sultán otomano en condiciones que uno puede sospechar incluyeron mucho más humillación que educación. Los 2 niños eran, después de todo, hijos de una dinastía despreciada por los otomanos. Es difícil saber qué tanto habrá sufrido Vlad en manos del acérrimo rival de su padre y de su pueblo. Pero lo cierto es que cuando finalmente volvió a Valaquia, a la edad de 16 años, su sed de venganza había crecido de manera enorme. Vlad quería sangre, no paz. Para entonces su familia ya había sido asesinada de manera cruel y Vlad juró acabar con los enemigos de los Dracul. Al poco tiempo, con la ayuda de los húngaros, el temible muchacho se hizo del trono de Valaquia y comenzó a cobrar viejas facturas una por una. Aunque su odio más severo estaba reservado para los otomanos, Vlad acabó primero con los boyardos, el grupo de nobles responsables del asesinato de su familia. Tras convocar a los boyardos a una cena de gala, Vlad asesinó a los de mayor edad usando su método favorito, el empalamiento, que no es otra cosa más que provocar la muerte lenta de una persona encajándola en un palo, muchas veces a través del ano. A los boyardos más jóvenes los obligó a trabajos forzados en la construcción de un importante e imponente castillo. Muchos murieron de hambre o de agotamiento. Aquel sería solo el principio de un reinado de sangre como pocos ha visto la humanidad. Después de aquella cruel lección a los boyardos, Vlad Tepes se aprestó a gobernar Valaquia con mano todavía más dura. Experto en el arte de acobardar a los ciudadanos, comenzó a ejecutar a sus enemigos de manera pública y muy dolorosa. Era tal su afición por la tortura que en 1459 realizó un acto que de tan atroz resulta difícil de describir. La pequeña ciudad de Brasov
se había rebelado en su contra y Vlad Drácula, no tuvo piedad. Tomó la ciudad y capturó a los ciudadanos. Los mandó ejecutar formando una figura geométrica en lo que llamó un bosque de empalados. Después mandó montar una mesa justo en el medio donde él mismo cenó con toda tranquilidad, mientras a su alrededor cientos, quizá miles, agonizaban aullando de dolor. Ese era el tamaño de su crueldad. Vlad Drácula dedicó la siguiente década a vengarse de los otomanos que lo habían criado después de aquel pacto durante su infancia. Durante años consiguió victorias salvajes y célebres. En alguna ocasión atrapó a los generales otomanos y los abandonó en la frontera, pero solo después de cortarles los pies y las manos. Su brutalidad se estaba volviendo legendaria incluso para su época, que de por sí no era particularmente misericordiosa. Pero no todos veían con buenos ojos la locura de Vlad Tepes. Poco tiempo más tarde, en una intriga palaciega, el cruel y joven monarca fue capturado y apresado. Se dice que fue entonces que su esposa, a la que amaba profundamente, decidió suicidarse antes que ir tras las rejas. La muerte de su mujer marcaría el resto de la vida del Drácula histórico. Encarcelado en una torre, planeó su venganza. Buscaría liberarse y cobrar todavía más vidas. Y aunque fuera brevemente, lo conseguiría. Vlad Tepes estuvo preso cerca de 10 años, pero no desperdició ni un solo instante. Desde la cárcel conspiró para ganar de nuevo el favor de la familia real húngara, única capaz de liberarlo y permitirle volver al sitio que más amaba, el campo de batalla. Así, por ahí de 1475, el príncipe de Valaquia finalmente logró lo que quería. Gracias a un matrimonio de conveniencia con una condesa húngara que le daría 2 hijos, volvió a las andadas. Para 1476 ya había conquistado Valaquia otra vez. Pero eso no lo dejó satisfecho. Sediento de venganza, emprendió una nueva lucha contra sus enemigos históricos, los responsables de dolores terribles para los suyos, los otomanos. Pero esta vez no tuvo tanta suerte. A finales de aquel año, en una batalla cerca del actual Bucarest, el temido Vlad Tepes fue herido de muerte por el ejército rival. El odio de los otomanos por el temible soberano de Valaquia los llevó a atrocidades innombrables. Profanaron el cadáver hasta que quedó irreconocible. Luego lo decapitaron y enviaron la cabeza a Estambul, la capital del imperio turco otomano, donde el sultán la exhibió para que sus súbditos pudieran comprobar que el temible enemigo histórico de su pueblo había dejado de existir. Pero ese fue solo el principio de la leyenda de Vlad Tepes. A lo largo de los siglos que siguieron, la figura del príncipe de Valaquia no hizo más que acrecentarse y complicarse. El folclore de la región comenzó a referirse a él no tanto como un líder militar despiadado, sino como un hombre con poderes demoníacos, capaz de conjurar en batalla el respaldo de espíritus malignos. Muchos aseguraban que el espíritu del empalador se aparecía en los campos de batalla, llenando de miedo a las tropas rivales. Para el siglo XVI, Vlad Tepes había dejado de ser el soberano mítico de Valaquia. Ya era, para todos aquellos que escuchaban su nombre, el vampiro de los Cárpatos. Era cuestión de tiempo para que esa leyenda llegara a oídos de un joven novelista irlandés. 400 años pasaron entre la muerte de Vlad Tepes cerca de Bucarest y el nacimiento de la que sería hasta nuestros días la figura más aterradora de la enciclopedia de la mitología del terror contemporáneo. Para el siglo XIX, la historia de Vlad Tepes había sido recogida en distintos libros de autores reconocidos. Una o más de estas obras alcanzaron a Bram Stoker, escritor irlandés obsesionado con el folclore europeo. Stoker seguramente se topó con la historia de Vlad Tepes en algún libro que narraba los años turbulentos de la región de los Cárpatos en la parte final de la Edad Media. Por si fuera poco, Stoker mantenía una amistad cercana con varios estudiosos que, como él, seguían de cerca a las misteriosas figuras que rondaron no solo el Imperio Otomano, sino el entorno húngaro 300 años atrás. En cualquier caso, para finales del siglo XIX, Bram Stoker ya había comenzado a escribir una novela que tenía como protagonista a un conde transilvano que, fascinado por la vida eterna, emigraba misteriosamente a las costas de Inglaterra en busca de nuevas conquistas mortales. Como Vlad Tepes,
El Drácula de la novela de Stoker había combatido a los turcos y estaba enamorado de las más negras artes mágicas. Desde su aparición en la Inglaterra victoriana, la novela causó un revuelo inusitado. Su potente carga erótica convirtió al libro y a su diabólico personaje en objeto de polémica y culto. En el siglo que ha pasado desde entonces, el conde Drácula ha aparecido cientos de veces en la pantalla grande, siempre representado como una figura al mismo tiempo melancólica y violenta. ¿Qué habría pensado Vlad Tepes de su destino como personaje de ficción? Seguramente le habría encantado. Después de todo, era un hombre obsesionado con la dominación mundial. ¿Quién lo diría? A través de Drácula, el príncipe de Valaquia finalmente conquistó la inmortalidad en millones y millones de pesadillas. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido por Daniel Krause.